Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perreando Podcast. Qué bueno que están por acá, espero que hayan pasado o estén pasando un excelente día y que saque un ratito, que se ponga cómodo, porque hoy tenemos un tema que puede salvar la vida de su perrito. Espero que lo vaya a disfrutar un montón, pero antes de arrancar con el tema, quiero saludar a los invitados de esta noche, a quien ustedes ya conocen. Julio, ¿cómo estás? Encantadísimo de hablar más, un tema más de algo que nos apasiona, que son los perros, las mascotas. Buenísimo, Julito, pura vida. Y tenemos a Stephanie Valdés. ¿Cómo estás, Hola, Vani? hola, pura vida, encantada de estar aquí acompañándolas, súper emocionada de poder compartirles un poquito y enseñarles un poquito a todos, como vos decías, cosas que podrían incluso salvarle la vida a sus mascotas. Buenísimo, buenísimo. Ya casi vamos a ver por qué invitamos a Fanny, qué está haciendo ella acá y cómo puede ayudarle a salvar la vida de sus mascotas. Pero antes de iniciar, queremos dar un gran agradecimiento a nuestros patrocinadores oficiales. Muchísimas gracias a Doghood, una tienda de accesorios para mascotas como pecheras, correas, juguetes, plaquitas de excelente calidad. Doghood es quien viste a Logan y Luna. Todo lo que ustedes ven que ellos usan viene de Doghood. Muchísimas gracias. También muchas gracias a Toby, una tienda virtual que ofrece una experiencia totalmente personalizada, entrega hasta la puerta de su casa y todo lo que usted se puede imaginar para perros, para gatos, desde alimentos, medicinas, juguetes, accesorios, todo usted lo puede encontrar en Toby. Muchas gracias a ambos por creer en el proyecto, por estar patrocinándonos y por hacer todo esto posible. De verdad que le decía al principio que hoy vamos a aprender cómo podemos salvarle la vida a la mascota, esa que usted ama tanto, que usted abraza todos los días en un momento de emergencia. En lo que yo me atrevo a decir que lo que nadie quiere vivir, pero que deberíamos estar preparados para afrontar. Hoy vamos a hablar de primeros auxilios. Fanny, me encantaría que puedas presentarte, que le digas a la gente quién sos, a qué te dedicas y por qué te invitamos. ¿Qué es esa experiencia que hay que te hace la persona ideal para hablar hoy de primeros auxilios y cómo afrontar emergencias? Bueno, yo, mi formación es como asistente veterinaria, futura médica veterinaria muy pronto. Tengo aproximadamente 8 años de estar ya sumergida de lleno, ejerciendo de forma profesional. He tenido diversas experiencias en clínica, hospitalarias y demás. Y definitivamente a raíz de todas estas experiencias y de la cercanía con un montón de tutores y tutoras que actualmente se están preparando en un montón de temas de las mascotas, nació este proyecto que se llama Cursos VetCR, de la cual soy cofundadora junto con la doctora Sofía Bernal, y abarcamos principalmente temas de primeros auxilios en la actualidad dirigidos básicamente a tutores y tutoras que se quieran preparar. Entonces tratamos de dar ese enfoque eh, primordial de atención y tratamos de abarcar un montón de dudas, ¿verdad? Ahora hay demasiada información y a veces no sabemos cómo canalizarla también. Entonces, bueno, la experiencia de poder aprender juntos, porque al final entre las experiencias de los que asisten a nuestros cursos y nosotras hacemos un intercambio de experiencias, de ideas, que al final nos van llenando a todos. Entonces, parte un poco de ahí, de bastantes casos que hemos visto tanto en situaciones en las que se podría hacer alguna cosa y por desconocimiento no se hace, o también muchas otras en las que se intenta hacer algo con toda la idea de ayudar a la mascota, pero tal vez esa práctica está un poco equivocada y empeora el cuadro. Entonces, esos son como los enfoques que tratamos de abordar y de ahí parte toda esta idea de poder aprender juntos primeros auxilios. Dicho sea de paso, yo llevé un curso con vos y pues para todos los que están ahí viendo este episodio, les recomiendo muchísimo seguirlos, informarse, cursos BetCR, aprendimos un montón. Debo hacer un hincapié o hacer bastante énfasis en lo práctico del curso que ustedes ofrecen, de Loguitan haciéndose el enfermo mientras lo vendábamos. Aprendimos un montón y la parte práctica fue muy, muy provechosa. Creo que el podcast de hoy pues te va a ayudar a entender un montón de cosas, eh,
pero al mismo tiempo pues hay cierta parte que debemos aprender. Recuerdo que usabas un término que me encantó, que era tutores responsables. Exactamente. He visto, ha habido inclusive revuelta en los comentarios porque yo digo que yo soy el papá de Logan o porque he dicho, o porque le digo bro en algunas, que bro, no sé qué, entonces la gente, ay, que él no es tu hermano, que tú no eres el papá y todo. Bueno, para calmar su furia, yo me considero un tutor responsable de un perro medio loco y de Luna también. Pero ese término recuerdo que me encantó muchísimo. También parte de lo que aprendí ahí es pues todo lo que abarca los primeros auxilios y esa respuesta de camino al médico que puede realmente determinar si el perro llega o no llega, Exactamente. dependiendo de dónde estés. Entonces, Fanny, tal vez puedes definirle a la gente que está ahí viéndonos o escuchándonos por Spotify, ¿qué son primeros auxilios o qué abarca este término? Bien, nosotros, y si bien lo recuerdas, en nuestro curso tratamos de iniciar justamente con esto para todos entender qué es lo que vamos a aprender, ¿verdad? De qué necesitamos saber para poder llamar algo primeros auxilios. Y partimos de uno, y súper importante, conocer a nuestra mascota, conocer la normalidad de nuestra mascota, de qué color son sus encías normalmente, cómo es su respiración normalmente. Cuando todo está normal, ¿cómo es mi mascota? ¿Cómo se ve? Porque a partir de ahí, ustedes como tutores pueden empezar a identificar las cosas anormales que eventualmente les puedan llevar a atender una situación veterinaria, ¿verdad? Entonces, básicamente, nos gusta definir los primeros auxilios como cualquier acción que se pueda llevar a cabo o más bien evitar hacer frente a una situación veterinaria y enfatizando en que esta acción nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de nuestra mascota frente a esa atención. Hay algunas atenciones de primeros auxilios que no necesariamente ocurren en una emergencia, ¿verdad? Que es algo, tal vez un accidente o algo que pasa de momento, pero hay otras medidas que se pueden aplicar con cosas un poquito más rutinarias y que también caben dentro de primeros auxilios. Entonces, enfatizamos en eso. ¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones y qué no debemos hacer frente a estas otras situaciones? Todo buscando el bienestar de la mascota y al final a nosotros nos encanta decir que ustedes como tutores forman parte de nuestro equipo y es un trabajo en equipo con el equipo médico. Al final eso es lo que buscamos. Ujú. Me encanta también que mencionas y tal vez ahora cuando estemos viendo todo el tema de los sapos, ¿qué no debemos hacer? Recuerdo mucho Sí. lo que me dijiste que no debemos hacer, ahora después de fijo lo mencionas porque sé que muchas personas creen que sí se debe, pero bueno, muchísimas gracias por aclararnos y por definir muy bien qué tema vamos a abarcar hoy. Julio, no sé si tal vez recordás o has tenido alguna situación que, que amerite terminar en veterinario, pero que tal vez no supiste manejar de inmediato, o algo que vos decís, uy, si hubiera sabido. De hecho, este famoso, lo que estaba hablando, el sapo, Ujú. este, uno sabe que de ahí el perro agarró un sapo y es fatal. Entonces la gente dice, uy, échele leche con limón y así se la juega. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O qué debemos hacer realmente ante esta situación? Porque hey, estamos en invierno. Estamos en invierno y hay mucho sapo y se tiran afuera y los perros son demasiado... Súper Sí, curiosos con eso. vamos a ver qué es eso. Y más si son un perro de raza cazadora. Ajá. Entonces todo lo que se mueva se murió. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Sí, Le bueno, damos lechita con limón. por favor, no. Nosotros estamos promoviendo en nuestro curso y en nuestras redes y en todas las personas que se llegan a acercar a nosotros en, por favor, eliminar, esto es un mito, el dar leche con limón frente a una intoxicación por sapo o por cualquier otra cosa. Básicamente, yo siempre menciono y lo hemos conversado muchas veces, obviamente toda esta información ha ido evolucionando, ¿verdad? Y tal vez antes no habían tantas herramientas, tanta información y en algún momento debió haber funcionado para alguna situación y eso es un mito que se ha llevado típico de así, de boca en boca, ¿verdad? A mí me funcionó,
¿verdad? Pero muchas veces estas cosas que hacemos no funcionan verdaderamente a nivel médico, sino que de pronto, por casualidad y por dicha, a la mascota no le pasó nada o se recuperó de la intoxicación por el sapo, pero el efecto de haber dado eso no fue el que ayudó a que eso pasara, ¿verdad? Y eso es lo que queremos eliminar. Este tema definitivamente nos hemos dado cuenta que es tal vez al que más le tienen miedo los tutores que nos llegan al curso, lo primero, levantan la mano, queremos saber sobre intoxicación por sapo, ¿verdad? Y realmente hay que tenerle muchísimo cuidado y muchísimo respeto. Lo que puede causar en el animal es bastante severo, ¿verdad? Y si no se trata, puede incluso llegar a comprometer la vida de él. Entonces sí necesitamos saber qué hacer. Primero, eliminar todo este tipo de mitos. Siempre les decimos a nuestros estudiantes, a partir de ahora, cuando salgan de acá o cuando salgan de acá después de haber visto este podcast, entonces no hagan nada que no les digamos que sí hicieran, ¿verdad? Eso es lo que manejamos y tratamos de llevarlo por ahí. Principalmente tener súper claro que acá en Costa Rica las especies de sapos que pueden ocasionar este cuadro, bueno, solamente es uno, y no es un sapo que tira ningún veneno, ¿verdad? No lo tira por la boca. Es decir, para que el animal llegue a sufrir una intoxicación como tal, necesita haber tenido contacto directamente con la piel del sapo. Ese es el primero, ¿verdad? Porque a veces muchísima gente llega súper asustada a consulta y tal vez estuvieron a una gran distancia del sapo. Entonces, principalmente tener la calma, número 1. Después, si están seguros de que tuvo contacto porque lo chupó, porque tal vez tocó la naricilla, pero ellos apenas sienten algo en la nariz, pasan la lengua, ¿verdad? Por ahí es donde se empieza a absorber ese tóxico que el sapo tira por su cuerpo, muy parecido como a nosotros con el sudor, para que me entiendan. Los sapos lo hacen como un método de defensa, entonces también promovemos, ¿verdad? No matar a los sapos, son súper importantes a nivel ecológico, sí, ¿verdad? Y no darles esta imagen súper despectiva que normalmente tenemos. Después de que descubrimos que esto pasó, la primera medida y tal vez la más determinante para la vida de nuestra mascota es poder lavarle sus mucosas orales. Y mucosas orales llamaremos a partir de ahora a toda la parte de encías, lengua, la parte de adentro de los cachetitos, toda la parte del hociquito adentro, vamos a llamar mucosas orales o la parte interna del ojo. Entonces, lavarlo con abundante agua. Siempre decimos, no utilicen jabón ni ningún tipo de producto para lavarles a ellos. Lo hacemos peor. Sí, bueno, no lo sabemos, pero no nos podemos jugar ese chance, ¿verdad? Es porque el jabón puede reaccionar con un montón de otras sustancias químicas. Entonces, realmente no es lo que buscamos. Queremos eliminar ese tóxico de todo el hocico para que se deje de absorber. Con las medidas que queremos aplicar en intoxicaciones por sapo, lo que buscamos es evitar que el cuerpo absorba la menor cantidad de tóxico que se pueda. Y eso empieza a pasar en las encías. Es decir, imaginemos el tóxico como un líquido. El líquido toca las encías, toca la lengua, toca los cachetes y por las encías se empieza a absorber. Y conforme se empieza a absorber, empieza a generar síntomas en nuestra mascota, ¿verdad? Entonces, primero, lavamos con abundante agua. Ahí ya estamos quitando un montón, ¿verdad?, que pudo haber quedado. Después de eso, ellos empiezan normalmente a salivar mucho y, por supuesto, dentro de esa saliva puede ser que se traguen un poco de ese tóxico también. Entonces, la siguiente medida recomendada es dar algún producto que bloquee a nivel del resto del sistema digestivo y también del hocico, que bloquee un poco y que atrape esas moléculas de tóxico. En este caso, la recomendación por excelencia es la administración de carbón activado. Y aquí quiero hacer un hincapié para empezar a eliminar un poquillo más de mitos también. Es carbón activado que consigues en algún lugar y que compras como carbón activado. Cualquier equivalente al carbón de parrilla, madera quemada, hemos escuchado tortilla quemada, hemos escuchado cuánta cosa quemada, ¿verdad?, para generar eso que a nosotros nos parece carbón. Y realmente yo les contaba a algunos estudiantes, un carbón normal, por llamarlo así, todos estos que acabo de decir, puede tener una capacidad de absorción de tóxico de 0.003, ¿verdad? Y ahí. O sea, nada. Nada versus
50, 60, que ya está comprobado que un carbón activado. Entonces, Claro, totalmente diferente. imagínate que acaba de pasar ese accidente y acaba de, ¿verdad? En el peor de los casos, morder el sapo. El tóxico empieza a absorberse, empieza a generar síntomas, mientras te vas a quemar una tortilla. Todo ese es tiempo, ¿verdad? Que se pierde. Que se pierde, que el tóxico se está ahí absorbiendo para realmente, al final, tenés que machacar la tortilla para diluirla y que se la pueda tragar. Todo eso es un trabajo enorme para una recompensa, llamémosla mínima para no decir nula, ¿verdad? Entonces, esas serían las dos medidas principales. Lavar con abundante agua y luego lavar con carbón activado. Nosotros recomendamos siempre hacerlo en disolución con agua. Hay unas pastillas que venden, hay unas cápsulas. Nosotros recomendamos para ellos siempre mantener sobres que ya vienen en polvo. Es mucho más fácil, ¿verdad? De revolver, mucho más rápido y mucho más fácil de tragar. Entonces, con esa misma mezcla que hicimos líquido, empezamos a lavar, ¿verdad? Como si fuera agua igual. A lavar para que quede ahí y podemos darle tomado un poco para que ese que quedó en el estómago y en otras partes también. Eso es lo que hace el carbón activado, nos da tiempo para llegar al veterinario y que el veterinario se encargue de empezar a contrarrestar todos esos efectos. O sea, es totalmente necesario nosotros como tutores tener ese producto. Carbón Porque, activado, digamos, hermano. de ahí sale otra pregunta. Que si se intoxican con, qué sé yo, cosas que estén en la casa, cloro, desinfectante, ¿sirve también para...? Ok, sirve para atrapar todo producto que pueda ser tóxico. Sin embargo, con estos productos como los que acabas de mencionar, hay que tener mucho cuidado porque como son productos químicos, ¿verdad? Creados por las personas, sintéticos, a veces pueden reaccionar con otros que empecemos a administrar. Nosotros, para hacerles un resumen súper básico, catalogamos las intoxicaciones como 3 diferentes. Las que se pueden hacer por piel, por productos, ¿verdad? Y que se absorbe por piel, tienen un manejo. Las que son por sólidos o líquidos, como pastillas, ¿verdad? El blister de las acetaminofén es el típico, el blister de antibiótico. Esos que son sólidos, por ejemplo, la medida principal que nos puede ayudar es inducir el vómito, porque entonces buscamos que apenas cayeron, las sacamos y el estómago haya absorbido la menor cantidad. Pero con productos químicos como cloro o productos que puedan ser corrosivos, más bien queremos evitar que lo vomiten. ¿Por qué? Porque esos productos lastiman cuando tragan, ¿verdad? Todo el tracto, todo el esófago, toda la entrada del estómago. Y si lo hacemos devolverlo, va a volver a lastimar de nuevo de vuelta. Y no sabemos a qué nivel, ¿verdad? A veces esa es una de las medidas que a veces podría ser peor si la aplicamos por desconocimiento. Ok, mencionabas que, y tal vez creo que es importante recalcarlo, que esto es lo que hacemos de camino al veterinario, ¿verdad? No queremos decir o que usted vaya a pensar, ah, bueno, compro carbón activado y Y me si la mi jugué. perro mordió un sapo, le di el carbón activado y lo dejé ahí, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Exacto. Deberíamos llegar eventualmente al veterinario. Eso es una medida para estabilizar Sí, al eso es un perro. primer paso, digamos así. Exactamente, sí, por eso justamente se llaman así, primeros auxilios, es la medida de primera atención y nunca sustituye la atención médica, nunca. Nosotros todos manejamos como una esquemita cuando tratamos de enseñar a las personas sobre esto y decimos, identificamos la situación, aplicamos los primeros auxilios, monitoreamos si lo que hicimos está funcionando, ayudó y monitoreamos a nuestra mascota durante el transporte y por último la atención veterinaria. Siempre van a la atención veterinaria. Ok, ok. Quiero contarles algo, bueno, para los que nos siguen en redes sociales se habrán dado cuenta que muy recientemente Lunita fue intervenida quirúrgicamente. No queremos que sea mamá, que sea princesa para siempre, entonces la castramos. Lo curioso es que, bueno, una de las cosas que más he tenido que utilizar de lo que aprendí con vos es cómo alzarla, cómo levantarla, porque ella tiene pues su pancita cortada, pero también recuerdo que vos hiciste mucho énfasis en que un perro adolorido o un perro herido muerde. Muerde, así sea el mejor amigo del hombre, así sea ese Amor. perrito amoroso que siempre está ahí con vos, pues heridos, ellos reaccionan.
El otro día, justamente cuando estábamos por limpiar a Luna la primera vez, que estamos ya el día siguiente, estamos quitando la gasa y estamos a punto de limpiar y ella ya empieza como a manifestar su incomodidad. Y en efecto, lo primero que empieza a hacer es apelar los dientes y decir, si quieres nos matamos aquí. Y pues sí, nosotros seguimos manipulando, teníamos que limpiarlo, era inevitable, pues teníamos que... Ella no logra comprender que es para su bien, pero teníamos que hacerlo aunque le moleste. Y dicho y hecho, ya los segundos, entonces ya empieza como... Ella advierte, por lo menos, entonces ya Sí, empieza como a decir, vea, lo voy a morder, cálmese que lo voy a morder. Entonces, ahí fue donde agarramos un bozal traído desde las Europas. Nos costó $50,000. No, mentira, usamos un cordón. perdón. Usamos un cordón, pues con su hociquito cerrado, dimos doble vuelta como nos enseñaste, nudito y se acabó. Eh, Creo que tal vez la gente muchas veces dice, ay, un bozal, pobrecito. No, pobrecito usted cuando le arranque el pedazo, ¿verdad? Sí, Inclusive en los aviones, cuando vos vas a viajar, te dicen, antes de asistir a alguien, asegúrese que usted está seguro. totalmente. Igual con los perritos, ¿verdad? Antes de empezar a intervenir o a asistirlas. Ahora, Luna no estaba en un proceso de desesperación, no estaba recientemente herida, no pasó por un accidente. Entonces, ¿cuánto más o cuánto podría escalar una situación si el perro se acaba de quebrar, se acaba de golpear y está totalmente a la defensiva? Entonces, por acá, pues la importancia de protegerse usted antes de empezar a intervenir el perro. Porque si llegas de buenas a primeras, el perro acaba de tener un accidente, está súper adolorido y dice, este me va a matar. Y lo primero que va a hacer es morder. Y depende cómo se acerque. Usted le acercó la cara y lo primero que hacer es Exacto. Ujú. morderle ahí la cara y un asunto que realmente se puede complicar muchísimo. Fanny, si pudiéramos hablar de, bueno, vivimos en un país donde hay un sapo cada 100 metros, pero al mismo tiempo un país donde el sol afecta de vez en cuando, un país tropical. Si pudiéramos hablar de aspectos o situaciones que representan mucho riesgo, que a veces la falta de conocimiento, o sea, no tiene que ser que el perro como Logan se tiró de un río y se malmató. Puede ser una situación normal, una caminata, un escenario totalmente normal. Entonces, si pudiéramos hablar de un escenario que represente mucho riesgo, pero que tal vez no sabemos identificarlo, ¿qué ejemplo podrías ponerle a la gente para que estén como quien dice, ojo al Cristo? Sí, bueno, dentro de estos hay algunos que se me ocurren, pero tal vez el principal por las características que mencionaste, que tal vez podría parecernos algo súper cotidiano, incluso muchas veces es una actividad de disfrute, ¿verdad? Y que tal vez le está generando una situación a nuestro perro principalmente, que no está siendo tan beneficioso. Yo mencionaría de pronto el golpe de calor, ¿verdad? Que dicho sea de paso, mal manejado es mortal. Sí, 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 totalmente. Mal manejado o sin ninguna medida que lo detenga, ¿verdad? Ujú. Porque es una situación que sigue aumentando de forma progresiva y lo hace muy rápido, principalmente porque para detenerlo necesitamos controlar las condiciones alrededor que lo están ocasionando y eso es bastante difícil de hacer. Entonces, bueno, el golpe de calor no es no es un síntoma, ¿verdad? No es tampoco una enfermedad como tal. Nosotros lo catalogamos dentro de un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Que son varios factores que están empezando a suceder juntos y que me ocasionan en mi mascota un problema. Dos principales. La temperatura corporal del perrito aumenta por encima de lo que debería estar y el ambiente en el que se encuentra también tiene temperaturas muy altas. Explicado de una forma bastante sencilla como de comprender, ellos regulan su temperatura corporal alta por medio del jadeo, ¿verdad? Entonces, cuando en el ambiente hay una temperatura muy elevada, él, por medio del jadeo, que lo que hace es sacar el aire caliente y entrar uno fresco, eso es lo que buscan ellos con el jadeo. Cuando en el ambiente la temperatura está muy, muy alta, imagínate, lo que hacen es sacar aire caliente, entrar caliente, sacan caliente, entran caliente, ¿verdad? Y esa regulación no ocurre.
Pasa muy a menudo en condiciones de ejercicio extremo, llamemos ejercicio extremo a más allá del que nuestra mascota puede resistir en ese momento. Pasa mucho en paseos a la playa, simplemente por exposición al sol y falta de hidratación previa, ¿verdad? Pasa mucho cuando los dejamos comprimidos o encerrados en ambientes muy, muy pequeños, por ejemplo, en el carro, ¿verdad? Que hemos visto casos que pasan. No necesariamente tiene que ser un carro, hemos visto casos también de estos transportadores plásticos que tal vez están dentro de un cuarto y dentro del transportador podría ocurrir también. Todos aquellos en los que, ¿verdad? Por estar o bajo el sol o encerrado o en constante ejercicio empieza a calentar su cuerpo y además él está en ese ambiente caliente que les digo. Entonces sí, efectivamente el cuerpo es muy, muy, muy sensible a las temperaturas muy altas, ¿verdad? Y no lo maneja bien, no lo regula bien y podría ser mortal. Acá, para Sí, aprovechar y hacer un comentario, eh, sí, cabe hacer la salvedad de que hay que conocer al perro. sí, Porque al menos a mí me pasa, yo tengo dos, Logan y Luna. Luna es muy normal, ella jugó, se ejercitó y cuando se cansó buscó una sombrita y se echó. Logan no, Logan continúa. Y por él, si por él fuera y qué sé yo, hay un frisbee afuera o muchos palitos, él se vuelve loco y él no conoce su límite. Ahora, sí han habido situaciones en las que realmente está caliente y él como que no tiene disposición de jugar, pero porque no está lo suficientemente motivado. Sé que inclusive en situaciones en las que yo he dicho, uy, sí, está cansado, yo saco el frisbee y voy a empezar a jugar. Porque el frisbee lo motiva mucho. El frisbee lo motiva 1000 veces más que la comida. Y es importantísimo que nosotros marquemos el límite del perro. Porque si no, cuando te das cuenta, el perro te cayó ahí. Porque al menos mi perro, yo sé que él no conoce su límite y aunque lo conozca o esté al tanto de que tal vez está alcanzándolo su sobreexcitación por el bendito frisbee o por el palito gigante que hay, va a causar o va a llevarlo a una situación crítica solamente porque él no lo sabe manejar. Y si él no lo sabe manejar y yo tampoco lo sé manejar, tenemos la fórmula para el caos, ¿verdad? Para darnos cuenta que el perro ya cayó ahí con un golpe de calor. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo, Fanny, que estamos al borde de un golpe de calor? Tal vez no tenemos el perrito vagabundo o el ambiente no está tan caliente, pero el ejercicio ya se pasó de la raya. ¿Qué puedo yo notar en mi perro que si no lo paro, si no empiezo a actuar, pueda llevarme ya a una situación crítica? ok, O también, otra pregunta pegada a esa, sí, dime. ¿qué, damos? No ve nada más que cayó el perro. ¿Qué tengo que ver en mi perro para saber que es un golpe de calor? Ok, entonces sí, de hecho lo más común que echa que lo mencionaste es que pase eso, ¿verdad? Tal vez nos parece, estamos aquí normal y de pronto, ¡pum!, cayó y no entendemos por qué o qué pasó. Tenemos que tomar en cuenta que la resistencia de nuestro cuerpo no es igual a la de ellos, ¿verdad? Entonces puede ser que para nosotros el ambiente de playa esté súper bien, lo estamos disfrutando, súper rico, nos estamos hidratando, tomamos fresco, agua, ¿verdad? Constantemente y nos sentimos bien y tal vez ellos no, ¿verdad? Y están muy al límite. Entonces primero tener mucho cuidado con eso. Después de ahí, los puntos críticos, así que yo delimitaría como si notan esto, está muy, muy, muy cerca o ya empezó el golpe de calor. Les mencionaba que es algo que empieza a pasar y empieza a aumentar Escala progresivamente. Entonces rapidísimo. puede ser que ya esté pasando, nada más que a un nivel no tan fuerte como para que el perrito caiga inconsciente, pero puede ser que ya esté en golpe de calor. De hecho, para que esto se vea, es muy probable, así en el puro límite o ya comenzó. La primera y más evidente es el aumento de la respiración, ¿verdad? Por eso les decía, conozcan a su mascota, ustedes saben cómo respira cuando se ejercita, cuando juega, cuando está en un ambiente caliente, cuando está durmiendo. Entonces es una respiración excesivamente agitada, demasiado, ¿verdad? Que podemos ver cómo su tórax, ¿verdad? Hace estos movimientos muy, muy, muy rápido. Ellos empiezan inclusive a jadear sin ya cerrar el hocico, ¿verdad? Es con un hocico completamente abierto. Ellos están tratando de
¿verdad? Alcanzar todo el aire que puedan y mantienen su hocico súper abierto. Normalmente la lengua está caída. Ahí podemos empezar a notar una salivación, ¿verdad? Excesiva. Nosotros y ellos también tenemos el mismo sistema de respirar, tragar, ¿verdad? Que cuando una cosa está ocurriendo, la otra no puede ocurrir. Y para ellos en este momento no es prioridad tragarse la saliva, ¿verdad? Están queriendo respirar. Entonces eso se manifiesta como una salivación excesiva y por tanto que se acumula, se empieza a ver como blancuzca. Eso es muy, muy típico. Y si sumado a esto le agregamos esta otra que voy a decir, casi que póngale el sello de que eso está ocurriendo, y es que el color de las encías y de la parte interna del ojito, del párpado realmente en la conjuntiva, se empieza a poner de un color rojo súper intenso. Normalmente debería ser un rosadito, ¿verdad? Y ahí les queda de tarea ver de qué color es el rosadito normal de las encías de su mascota, pero se empieza a poner rojo muy, muy, muy intenso. Ahora, la forma de terminar de comprobarlo, por supuesto, es tomándole la temperatura. Y esa temperatura de él va a estar por encima del límite superior, en este caso por encima de 39.5. Incluso con esos síntomas por encima de 39 ya se está acercando mucho. Esas son como las cosas que no necesitamos mayor cosa ni mayor conocimiento muy, ¿verdad? Muy avanzado para poder identificarlas. Y eso tomarle la temperatura, digamos, se puede solo con un termómetro. Sí, claro. Con un termómetro digital o de los termómetros, ¿verdad? Que ve uno más viejillos, los de mercurio normales, de vidrio, los mismos que usamos en personas de contacto, funcionan para ellos. Los únicos que sí no funcionan son esos infrarrojos, ¿verdad? Que nos ponen ahora en todo lado, ni tampoco los que se pegan como en la frente de benditas, pero los que son de introducir, que tienen la puntita de mercurio, digitales en cualquier lado se pueden conseguir, funcionan para ellos perfectamente. Otra cosa buena que tenemos que... Sí, yo diría que fundamental, tener, sí. fundamental tener, sí. Quiero que se imaginen en este momento el perro totalmente opuesto a Logan. Un perrito un poquito más gordito, ñato y con una nariz bastante particular. Puedes pensar tal vez en un bulldog inglés, puedes pensar tal vez en un pug. Y esos son perros que se les llama branquioencefálicos, ¿correcto? Braquicefálicos. Braquicefálicos. Ok, hay un aspecto particular en el asunto de respiración de estos perritos, ¿verdad? No sé si usted tiene uno y lo ha escuchado sonar como un chanchito, como... Pero contanos un poco de qué debería el dueño, el tutor de este tipo de perritos tomar en cuenta que tal vez no le va a pasar al boyero australiano con esa trompota o al alemán que tiene un sistema respiratorio, pues no quiero decir más ideal, pero Un poco más normal. exacto, tal vez no tan vulnerable. Esa es la palabra. Justamente dicen el punto con esa última palabra. En este tipo de razas, ¿verdad? O de cruces que provienen de estas razas, hay gatitos también que tienen esta misma característica. Su conformación anatómica de la cabeza, especialmente, como vos decís, de la nariz y un poco de la parte del hocico, y también a raíz de esto su fisiología respiratoria es un poco más vulnerable, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta, definitivamente es algo que no se puede omitir en este tipo de animales, que primero, su capacidad de ejercicio o su capacidad de poder sobrellevar los compromisos respiratorios es mucho menor que un hocico alargado, ¿verdad? Mucho menor. Esto es porque ellos tienen los agujeritos de la nariz reducidos y además tienen una extensión del paladar, ¿verdad? Entonces, como uno, ¿verdad? Que cuando no puede respirar por la nariz, ¿qué hace uno? Respira por la boca. Ellos no pueden hacer ese cambio porque tienen una condición en ambas partes. Entonces, los aspectos a considerar que yo les recomendaría son, primero, conocer el límite de excitación, ¿verdad? Por emoción, por nervios, por cosas rutinarias, ¿verdad? Porque en estos animalitos, incluso situaciones de excitación, porque se emocionó porque llegó uno, ¿verdad? A la casa. Incluso ese tipo de cosas podrían comprometer
por periodos de tiempo cortos, a otras situaciones mucho más extremas como llevarlos al ejercicio, ¿verdad? Son mucho más intolerantes a este tipo de situaciones. Entonces, principalmente, tomar en cuenta eso, todas las cosas que ya hacemos para que nuestra mascota no tenga dificultades al respirar, como todas las que ya acabamos de mencionar, en ellos se tiene que tener muchísimo, muchísimo más cuidado. Incluso, tal vez los tutores que manejan estas razas ya sabrán este dato, pero generalmente son razas que se manejan para reproducción, se manejan a nivel de inseminación artificial, porque incluso ese proceso de monta, ¿verdad? Que es un proceso natural y corto, les compromete su respiración. Entonces ahí hay como toda una gama de colores de las encías, y ahí la forma en la que nos podemos dar cuenta si está ocurriendo algún problema respiratorio en ellos y en todos, pero en ellos es bastante evidente muy rápido, es la coloración de su lengua y de sus encías, que en este caso se empezaría a ver un poco morada y azul. Eso es indicativo de que ya se les está comprometiendo la respiración, ¿verdad? Como les digo, normalmente debería ser rosadito. Entonces, básicamente eso. Ok, entonces hay cosas, inclusive súper básicas, que deberíamos tener en cuenta, ¿verdad? Como lo mencionabas, el solo hecho de que llegó mi humano favorito, el humano favorito del perro, y tal punto de excitación puede llegar a complicar una situación respiratoria en este tipo de perritos. Ahora, yo no sé si o los que nos están viendo han visto las películas de cuando alguien se está ahogando y la respiración boca a boca y pa, pa, pa. ¿Cómo puedo yo? Porque, bueno, tal vez es una pregunta que muchos estén preguntando o que una inquietud que muchos tengan ahí. Logan con la boca abierta es una bocota. Entonces, ¿cómo puedo yo manejar una situación así? Tal vez vos estás pensando ahí, pero ¿cómo le voy a dar respiración yo de boca a boca a mi perro? ¿Cómo puedo ayudarle a respirar cuando tiene esta bocota? Entonces, ¿cómo podría yo ayudarle a mi perro a respirar en una situación así, que no lo logra? Ok, lo primero es, imaginemos que desde la nariz hasta los pulmones, ¿verdad? Que es la carretera que se usa para respirar, lo que va es un tubo, ¿verdad? Imaginémoslo como una manguera. Entre más extendida esté, el agua fluye mejor, ¿verdad? En una manguera. Si el agua está fluyendo y nosotros partimos la manguera, la doblamos, el agua deja de fluir, ¿verdad? Funciona bien igual con la tráquea en este caso y el aire. Entonces, lo primero que buscamos es mejorarles la posición para que esa tubería se mantenga lo más estirada posible y el aire fluya mejor, ¿verdad? Porque a veces cuando ya como las personas igual, ¿verdad? Cuando ya les está costando respirar y demás, tal vez la cabeza tiende a caerse un poco y así. Entonces, lo primero, tratar de levantar un poco y mantener como la posición normal que debería tener. Otra cosa que ayuda mucho es acostarlos de frente, ¿verdad? Con las patitas en esta posición sobre el suelo y extenderles un poco, aperturarles un poco las patitas para abrir un poco ese campo de pulmones y mejorar un poco la respiración. Ahí el tratar de intentar maniobras como las que se usan en personas, por ejemplo, que mencionabas, esa respiración boca a boca, bueno, en este caso, si quisiéramos alguna cosa sería de nuestra boca a la nariz de ellos. Y ahí lo que hacemos no es pasar nuestro aire para ellos, ¿verdad? No es así como funciona, sino lo que hacemos es estimular el reflejo de la respiración en él, en el caso de que no lo esté pudiendo hacer. Hay que tener bastante cuidado con hacer esta maniobra únicamente en los casos en los que estemos seguros de que no tiene algo atorado, que está obstruyendo esa tubería o esa manguera de la que estamos hablando, ¿verdad? Primero, porque no va a ayudar en nada. Y segundo, porque como estamos estimulando el reflejo, o sea, estamos poniendo al cuerpo a trabajar en sus reflejos de que respire, si tiene algo atorado y el reflejo sí funciona, el ahogamiento tal vez sea peor, ¿verdad? Porque está tratando de respirar y tiene algo atorado. Entonces sí hay que hacer como esa salvedad en esas excepciones. Me encanta que mencionaste porque lo había olvidado. Lo de cuando tienen algo atorado. Y Eso mismo un me iba día a de preguntar. estos, un día de estos tuvimos que ver si Luna tenía algo atorado y me quedaron tan grabadas sus palabras que decía, si ahí cabe un zapato, cabe su mano. Entonces yo la agarré sin miedo y empecé a palpar, a ver.
Honestamente no saqué nada, pero no sé si se lo terminó tragando, porque tosía y hacía y ese movimiento, ¿verdad? Y Luna es el tipo de perro, un día, ay, Dios mío, es que ya... Venimos llegando, ¿verdad? Y quién sabe ni cuánto rato tenía de estar en el corredor fija, viendo, ya les voy a contar que abrimos el portón y ella sale disparada a agarrar era como un borde de pizza. Que quién sabe quién había pasado, tiró el bendito borde de pizza, no sé cuánto tiempo tenía Luna de estar viéndolo, porque apenas nosotros llegamos, ella salió a eso, y de una vez aquí, a hacérselo tragado, porque sabe que uno va a ir a quitárselo. Sí, claro. Entonces, con ella a mí no me sorprende encontrarle lo que sea en la boca. Y esa vez, ahora que mencionabas lo de que puede haber algo atorado, yo me acordaba, porque la veíamos ahí, y yo dije, no, si ahí cabe un zapato, cabe en mi mano. Venga, va a ver qué hay. Y como le digo, no sé si tenía algo y terminó tragándoselo. Ella es, quienes la conocen, saben que no es la perrita más manipulable del mundo. Pero bueno, en eso sí se me vino así a la mente. De verdad, si ahí cabe un zapato, cabe su mano. Y yo creo que en un momento así, más que ponernos a pensar es, ay, pero ¿cómo le voy a meter la mano? Pobrecita. Si no le metes la mano, se te ahoga, ¿verdad? Exacto. Actúe. Y creo que es un poco difícil, porque en una situación así, mantener la calma es clave, pero es difícil. Sí, Eh, eh, totalmente. yo a Logan lo he tenido que rescatar un par de veces, y ya lo he mencionado acá, del agua. Situaciones totalmente manejables para él, cosas súper sencillas. Generalmente, en las situaciones un poco más extremas, como que él sabe manejarse mejor, pero ha sucedido que él pierde como su confianza en sí mismo en la posita más sin gracia del mundo, y ya yo sé que para aquí es actuar de un solo, porque ya él perdió la confianza y en cualquier momento algo pasó. Si yo no logro mantener la calma en ese momento, lo que voy a hacer es una situación que se salga de control. Igual es cuando tenés un perro que se está asfixiando, cuando ves que estás al borde de un golpe de calor, y creo que de mi parte, o sea, de tu parte ha sido súper útil lo que nos has comentado, informativo y que podemos poner en práctica, pero si yo pudiera hablar desde el punto de vista de, llámelo como lo quiera llamar, como el dueño, el bro, el tutor, el papá del perro, lo más importante es ayudarlo. O sea, Ujú. no te frustres, no empeces a entrar en desesperación porque, ay, mi perrito se me va a morir. Nada haces con llorar. Exacto. O sea, si usted se pone a llorar Perder durante tiempo, y nada va, más. va a llorar más. Ujú. En el momento es actuar, no perder el tiempo y entender que cada segundo y cada minuto cuenta y que Exactamente. no tenemos tiempo para perder. Sea Exactamente. que mordió el sapo, sea que le está dando un golpe de calor, cualquiera de los ejemplos que hemos mencionado, no hay tiempo que perder. Los primeros auxilios es algo que tenés que ejecutar de inmediato, porque si no, corres el riesgo o haces peor la situación frustrándote, llorando, y sé que es difícil. Yo desde el punto de vista del tutor, sé que es difícil, sé que hay Ujú. situaciones que uno dice, que como que la emoción o el sentimentalismo lo quiere matar a uno. Al final y al cabo, no es el perrito del vecino que me quiere morder cada vez que paso. Es el perrito que tanto amo, Ujú. Exacto. el que está en una situación complicada. Julio, no sé si tienes alguna otra pregunta. Hablando digamos, un ejemplo así como el famoso Logan, que es medio loco. Y digamos, ahora a la gente le gusta mucho andar con sus perros, andar en aventuras, andar en lugares, qué sé yo, montaña, Ujú. montañoso. Digamos que el perrito se resbaló o se fue y no midió sus límites o límite del hueco, se fue, cayó. ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, el perro cayó por allá, logramos llegar donde está el perro, está malherido, no sabemos qué es lo que tiene. ¿Qué podemos hacer en ese caso, en un caso como ese? Ok, nosotros enumeramos la atención de este tipo de situaciones que son un poco más como accidentes, ¿verdad? Como sí, accidentales y que nos toman por sorpresa. Y cosas muy similares a estas son, por ejemplo, los atropellos, que lo que Ujú. vas a encontrar es muy similar a lo que me acabas de describir. Nosotros siempre les propiciamos la enseñanza de
las primeras cosas que tenés que evaluar son observando. Entonces, nuestro primer instinto siempre es ir y alzarlo, o ir y abrazarlo, o ir y verificar si está bien, si tiene heridas, ¿verdad? Eso es lo que no debemos hacer. Porque evitar hacer eso y simplemente observar y analizar un poco el comportamiento nos va a ayudar a hacer el siguiente paso, que sí sería atenderlo de mejor manera. Entonces yo recomendaría primero eso, o sea, observar en primer lugar si está respirando. Es el primer signo que hay que verificar. Si respira, ok. Siguiente paso, ¿tiene algún tipo de sangrado en algún lado? Porque si hay un sangrado, nuestra prioridad va a ser detener ese sangrado. Que en una caída como la que mencionas puede suceder, que en un atropello puede suceder y es muy común. Si no hay sangrado, entonces la siguiente tarea va a ser tratar de descubrir a dónde tiene en la zona de más dolor. Llámese una patita muy golpeada, patita fracturada o fue en la cabeza, porque entonces eso nos va a ayudar a saber de dónde tomarlo, ¿verdad? Porque tenemos que sacarlo de ese lugar. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí sí hay que tocar. Inicialmente observando, por ejemplo, las patitas fracturadas son muy evidentes, ¿verdad? Si no encontramos nada visual, entonces ahí sí podemos hacer una palpación leve, ¿verdad? Por las diferentes zonas, dejándole un espacio, es decir, colocándome en un espacio seguro, y por lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Esa mordida, Sí, esa reacción por nervios o por dolor, tratar de evitarlo, pero todavía no restringirle esa reacción, porque esa va a ser el que nos diga, ah, es aquí, ¿verdad? Como uno, si uno se golpea y uno le tocan ahí, la primera reacción de uno es, ay, ahí me dolió, ¿verdad? Igual ellos. Si es un dolor manejable, que nos puede permitir transportarlo, pues el siguiente paso es descubrir cómo lo vamos a transportar. En una situación de montañismo, habría que improvisar un poco, ¿verdad? Con las herramientas. Lo más ideal es poder improvisar algún tipo de camilla, porque va a ser lo que lo lastime menos versus si lo tenemos alzado, ¿verdad? Entonces evaluar, ¿me funciona más hacerlo yo, ¿verdad? Llevarlo alzado o con otra persona, el terreno me lo permite, o sería más óptimo improvisar alguna camilla? Que dicho sea de paso, es uno de los temas a tratar en nuestro segundo módulo, un transporte seguro y enfocado a estos casos de improvisación. A veces no necesitamos estar en la montaña, es súper común en algún atropello. El simple hecho de levantarlo de la calle para subirlo al carro es todo un tema, ¿verdad? Entonces, yo diría los aspectos importantes: tratar de evitar tocar y manipular mucho la lesión o la zona de mayor dolor. Si no estamos muy seguros, pues hacerlo pues, lo más rápido posible hasta lograr llevarlo a un lugar en el que esté seguro. Perfecto. Fanny, muchísimas gracias. Creo que ha sido demasiado provechoso, hemos podido aprender un montón y espero que usted que está ahí en la casa de verdad pueda motivarse. Acá vemos muy teórico o muy por encimita cómo ayudar al perrito y cómo poder reaccionar en ciertas situaciones, pero nada reemplaza la práctica. Sí, total. Dicho sea de paso, cuando nosotros estábamos llevando el curso, aunque aprendimos muchísimo y recuerdo que las personas hacían preguntas y dije, uy, qué buena pregunta esta. Y yo apunté un montón de cosas, tengo videos donde estábamos, ¿cómo se llama al final el perrito inflable? Apolo se Ok. llama el modelo inflable que tenemos. Ok, entonces recuerdo cuando estabas explicando cómo alzar a Apolo con el modelo inflable y todo el asunto, pero cuando ya realmente empezamos a ver pues cómo Apolo no pesa nada, cuando ya estaba alzando ya a Logan de 22 kilos y no me puedo imaginar a Luis alzando a Aquiles, ese tipo de situaciones, realmente la práctica es como la cereza del pastel que realmente te puede ayudar a realmente poder manejar una situación así. Sí, sí, claro. Si pudieras tal vez dar una recomendación puntual, bueno, primero reciban un curso de primeros auxilios, pero adicional a esto, si pudieras dar una recomendación puntual para saber manejar este tipo de situaciones o para poder estar preparados, ¿qué podrías recomendarle a quienes nos están viendo? Bueno, lo primero, como vos decís, es educarse. Hágalo con un curso de primeros auxilios, hágalo con charlas temáticas de temas particulares, de cualquier forma, porque es que
si nos basamos solamente en lo que las personas nos puedan decir en el momento, porque En todas Facebook. las personas lo tratan de hacer por ayudar, eso estamos de acuerdo. Lo que pregunté por Facebook. Sí, Uy, sí. exactamente, pero no tenemos forma de saber si es adecuado o no. Entonces, educarse, ahora hay bastantes herramientas de educación. Después de ahí es ármese con el equipo que necesita. Decíamos ahora, un cordón para un bozal, un termómetro, el carbón activado. Entonces, para eso, educarse sobre qué necesitamos. Después, ármese de un botiquín que sea exclusivo de primeros auxilios. No es de las pastillitas de vitaminas que tengo siempre, no, para primeros auxilios. Ahí hay bastantes educadores ahorita, veterinarios, que están brindando un montón de ayuda para esto, ¿verdad? Y que si preguntan, estarán dispuestos a ayudar. Y después de ahí es, conozcan a sus mascotas en sus condiciones normales. Véanlo en el día a día y véanlo en diferentes días. Por ejemplo, el color de las encías. Hoy lo vi y me pareció rosado de este. En una semana lo vi y el rosado era diferente. Ay, pero ¿cómo sé cuál es normal? Vuélvalo a ver otro día, en cualquier momento. Practique manipularlo, alzarlo de cierta forma, para que cuando estén en una situación de emergencia, el animal no sume esas cosas nuevas al susto que ya tiene, ¿verdad? Que ya estén acostumbrados a la manipulación, que ya se sientan familiarizados, que sepan que si lo van a alzar o a revisar de cierta manera, se sientan seguros con ustedes, que entiendan un poco que eso los va a ayudar. Todo eso es práctica, práctica, práctica de tanto de nosotros como de ellos, ¿verdad? Porque yo les digo, si ustedes, por ejemplo, a nuestros estudiantes los mandamos a practicar los vendajes en casa, con paños enrollados, con las patitas del su perro y de todos los vecinos, ¿verdad? Cuando no son situaciones de emergencia, para que cuando ocurra en una emergencia pueda hacer un actuar mucho más rápido y mucho más certero. Julito, con todo esto que hemos aprendido, si pudieras darle una recomendación a la gente. Bueno, la primera recomendación, la mejor recomendación que les puedo dar es, digamos, hoy aprendimos un montón de cosas, porque hay un montón de cosas que yo no sabía. Yo le hubiera echado leche con limón. Lo que decíamos antes, no se quede con esos primeros auxilios que aprendimos hoy. Primeros auxilios, luego, lo más rápido posible, que lo lleven al veterinario. Esa es la recomendación que les puedo dar. Súper. De mi parte, no puedo enfatizar suficiente la parte de la calma. Si perdés la calma, es muy probable que perdas al perro también. Entonces, aprender a manejar la calma, inclusive podríamos hablar que cuando ya vas camino al veterinario, si es posible que alguien más maneje, no sería bueno que tras de que ya vas estresado por la situación, te sometas a tener que manejar. Entonces, si tienes un vecino de confianza, si alguien más con más calma puede manejar y de camino al veterinario, o sea, no obviemos el que tenemos que llegar al veterinario, Sí. de que haber estabilizado el perro que mordió el sapo no quiere decir que lo salvamos, que sí, el perrito se cayó, le fue feísimo, pero ya lo vendé. No, no podemos parar ahí, y si es posible conseguir a alguien que nos pueda ayudar a dirigirnos al médico veterinario que esté más calmado, que esté totalmente enfocado en el asunto de manejar, sería lo ideal. Fanny, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la disposición de venir, de compartir con todos este tema. Y ojalá que usted allá le haya quedado la espinita y quiera aprender un poco más. No importa si usted no tiene un perro extremo que se anda tirando a los ríos. El golpe de calor puede pasar en cualquier momento. Vivís en un país donde a cualquier casa puede llegar un sapo, Un carro en la calle un también. carro en la calle, donde se te puede caer de las escaleras. O sea, no penses en primeros auxilios como la situación más trágica, el perro se cayó de la catarata, porque tal vez nunca vas a la catarata, pero es que están propensos a que cualquier cosa pase casi que cualquier día. Sí, totalmente. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que haya disfrutado mucho este tema, que haya disfrutado los otros temas anteriores. Tenemos ya un buen catálogo. Creo que Perreando Podcast está tomando un rumbo súper interesante donde puedes aprender un montón de cosas. Y también muchas gracias a nuestros patrocinadores oficiales, a Toby, a Doghood, por hacer este proyecto posible. De verdad que esperamos que pueda disfrutar usted cada vez más de los temas que vamos desarrollando. Si vos sos experto en algún tema y querés participar, ¿qué estás
esperando? Escríbanos, nos encantaría poder hablar con usted. Siempre estamos anuentes a recibir más personas, más expertos que puedan ayudarnos a informar muchísimo más a todos los que nos ven. Les dejo acá el episodio de la semana pasada, si quiere verlo, estuvo buenísimo también. Perros potencialmente peligrosos y todo el estereotipo detrás de esto. Y por ahora, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de Progrando Podcast. Gracias, nos vemos.